Cuando nos referimos a la raíz primaria o al crecimiento o estructura de la raíz primaria, entonces hablamos de una estructura conformada por la corteza, donde se encuentra la epidermis, el parénquima cortical o al que le llamamos córtex, y la endodermis. El cilindro central está constituido del periciclo, el floema, xilema y la médula. Creo que está bastante claro y en la figurita la vemos. Entonces, al terminar de cruzar los fluidos desde la epidermis, el córtex y hasta llegar a, a atravesar la endodermis, es en donde encontrábamos esa banda de Caspari. Presente, por supuesto, que en la célula de las raíces primarias. Entonces, esto, como les decía, ocurre en el primer instar de la vida del vegetal. Luego ella va madurando. Pasaron los 6 meses, 8 meses y este vegetal sigue su vida porque es un vegetal semiperenne o es un vegetal bienal o es perenne realmente, o sea que es como una planta de hierba que vive 200 años y más. Depende del cuidado. Entonces me encuentro ante que las raíces de la planta va a desarrollar una segunda etapa, porque como es un tejido que va transportando sales minerales, son compuestos inorgánicos, que son fuertes porque son concentrados, entonces la célula se va desgastando hasta que ella no puede más y realmente sobre que ya estaba muerta termina de servir y se genera una segunda etapa de esa estructura. O sea que mi floema que murió se va a convertir en suber o corcho. Y va a producirse felógeno. El parénquima cortical va a engrosarse y la endodermis va a continuar donde está. O sea, lo que era la epidermis, la rizodermis en sí, compuesta de epidermis, a la que le llamamos ectodermis o exodermis, porque estaba afuera, pasa a llamarse suberocorcho, como es el caso de la cangorosa, y el felógeno, ¿sí? Dos pequeñas estructuras resultantes de la transformación y porque en esa exodermis se recargó el contenido floemático porque salió, se expulsó y se forma un segundo floema. Luego, a nivel del xilema, en el cilindro central, entonces yo tengo mi periciclo que me separa del cilindro cortical y tengo un floema secundario, una estructura que se llamó procambium, que generó el cambium, que me separa del xilema. Entonces tengo mi xilema secundario porque mi xilema primario se quedó aplastado y hacia la médula, formando lo que en un árbol sería la madera propiamente dicha. Entonces se forma una segunda capa, ¿sí? Pero siempre, por supuesto, que todo se ha originado en el tejido meristemático. Entonces se desarrolla lo que se denomina un cambio vascular que va a ser dentro del cilindro central y un cambio felógeno o suberógeno hacia afuera de la raíz, sería, no afuera de la raíz. Va a seguir dentro de la raíz, pero va a estar hacia el exterior. Entonces el cambio vascular y el felógeno van a posibilitar el crecimiento secundario o espesor en las raíces. Como les decía, se va a convertir en leño más tarde y va a ser lo que va a considerar dejar que sea lo más fuerte posible para la raíz, ¿sí? También cuando hablamos de raíz, entonces recordemos que tenemos diferentes tipos de raíces, las cuales se podían clasificar de acuerdo a que ellas sean, a que ellas sean raíces eh, primarias, raíces secundarias, ¿verdad? Entonces, si van a ser primaria y secundaria, es probable que se trate de la raíz según su duración, ¿sí? Según su duración, y vamos a tener raíces que van a ser de primer año, raíces de segundo año, vamos a tener raíz
En la primaria sería de primer año, raíz secundaria de segundo año y perennes en general. Las raíces alimenticias, raíces eh, que sirvan para la reproducción vegetativa. Aquí podemos ver que tenemos un sistema radicular en esta imagen que sirve para la propagación de un vegetal, raíces que le dan soporte suficiente como las raíces de los mangles, raíces que van a permitir también asirse probablemente de alguna estructura para poder seguir viviendo, todas raíces tablares o también se llaman tablonas, ¿sí? Las raíces digitales, las raíces de zancudas o fulcreas, que van a ser raíces de contrafuerte. Y tenemos una variedad impresionante de raíces que nos demuestran que su función principal es sostener, y esa es toda su función. Muy bien, en cuanto al trabajo, voy a volverme en este video, voy a aprovechar donde les pedía la estructura celular de una raíz monocotiledonia y una dicotiledonia. Si yo me centralizo en esta figura directamente, yo observo una raíz monocotiledonia de este lado, ¿sí? Que sería a la izquierda mirando de frente, y a la derecha voy a ver una raíz de una eudicotiledonia, o sea, una dicotiledonia. ¿Qué observo? Que mi sistema de vascularización se encuentra totalmente disperso, distribuido en el vegetal. Yo no tengo mi xilema directo y mi floema ubicado en forma radial como me presenta una raíz eudicotiledonia, haciendo una separación bien específica cortical, haciendo una separación donde yo veo mi córtex totalmente en esta sección y veo aquí adentro mi sistema de cilindro central, en mi sistema radicular. Aquí es pequeñito y todo prácticamente es córtex, donde encuentro distribuido, no aleatoriamente, sino que en un patrón que sigue para obedecer a una especie en particular. Vuelvo atrás y veo que tengo una dicotiledonia, tengo una monocotiledonia y tengo otra monocotiledonia, que en este caso es el trigo, donde ustedes pueden visualizar cómo es la raíz de un trigo desde adentro, ¿sí? Para que puedan hacerse una idea nomás, donde encontramos varias arcas dentro de una misma hebra, ¿sí? Entonces allí podemos tener una idea de cómo es y corresponde a histología la distribución o el patrón que siguen las especies en cuanto a su distribución celular. Y en esta misma lámina encontramos una diferenciación para que podamos resumir las diferentes características que contiene la raíz. En cuanto a la epidermis, que contiene una mono y una dico, la exodermis, la endodermis. Muy interesante este cuadrito, me gustaría que apunten para poder estudiar y tener las diferencias bien definidas. Si pueden agregar en su cuaderno o en su libro, copiar y agregar, sería fabuloso. La última lámina creo que tiene una imagen del sistema radicular del guayabo, ¿sí? Fíjense, nótese la forma en que la guayaba, el árbol de guayabo puede distribuir su estructura radicular. Y aquí cabe destacar un tema muy interesante. Las raíces que no son almacenadoras no tienen color más que color blanco. Las raíces no son marrones, a veces pintan de marrón las raíces. Las raíces siempre son blancas, a no ser que sea la raíz de la cangorosa, que es anaranjado rojizo, la raíz de la zanahoria, la raíz de la remolacha, que tienen sus colores bien característicos. La mandioca tampoco es marrón, es el suelo que viene pegado por la rizodermis el que le presenta como marrón, ¿sí? Entonces es muy importante tener esas consideraciones a la hora de pensar. Aquí en esta lámina también tienen las diferentes formas en que se presenta la ramificación a nivel radicular. Entonces van a poder aprovechar bien esta información. Y algo que yo mencioné y recién pasé de largo. Yo tengo una semilla, en este caso es una semilla de maíz,
que está germinando y ella está ubicada de diferentes posiciones dentro del sustrato. Entonces, fíjense que la radícula busca por todos los medios dirigirse hacia el suelo, esconderse de la luz. Y aquí vemos en este dibujo cómo la raíz cómo la cofia sirve de radar para ir hacia adentro del suelo y esconderse de la luz. Es súper interesante su capacidad, la forma en que ella se comporta. En esta figurita podemos aprovechar y vemos que de las células periféricas que están por debajo de la cofia y antes del sistema meristemático, se encuentran unas pequeñas células secretoras, las que están encargadas, las células externas, ¿sí? Las células que están por debajo de la epidermis, ¿sí? Por supuesto, están la rizodermis, de la cofia hablamos, es el lugar donde segrega el mucigel, la sustancia que va a hacer que esta cofia o caliptra, que es tan fuerte, humedezca su derredor para poder romper esa estructura. Muy bien, en cuanto a raíz, esto sería básicamente todo. Esta imagen no se olviden de observar. Tenemos también el patrón de distribución de una dicotiledónea y de una monocotiledónea, donde el tejido parenquimático es de menor tamaño. Muy bien, chicos.